Es una enorme bendición estar nuevamente con ustedes, amados hermanos, para continuar nuestro estudio de la exégesis de Jueces. Hoy iniciaremos el tomo número 3, cuyo tema es Autogestión de libertad, la teocracia olvidada, pero siempre presente. Entonces quiero saludarles en el amor de Cristo, desear que estén bendecidos, que estén con salud, que estén contentos, mis amados hermanos, y que la paz de Dios reine en sus corazones. Vamos a hacer nuestra confesión bíblica en esta hora y decimos: Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos Iglesia Busca a Dios y vivimos por la fe. Amén. Bien, quiero antes que nada hacer un breve repaso de lo que vimos el miércoles anterior. Estuvimos en el capítulo 9 de Jueces, los últimos versículos desde el 30 al 57. Terminamos el tomo número 3, terminamos el capítulo 9 de Jueces y terminamos el cuarto ciclo de degradación. En esa ocasión mencionamos cómo Gaal, cananeo, quiso sublevarse contra Abimelech, cuyo aliado Zebul estuvo al tanto de las conversaciones de los planes de Gaal y le advirtió a Abimelech y le ayudó a derrotar a aquellos que se sublevaron. Aunque al final vimos también que Abimelech fue muerto por la acción de una mujer que dejó caer un pedazo de una rueda de molino, y él finalmente le pidió a su escudero que lo atravesara con su espada, dando así cumplimiento total a la profecía que fue proferida por Jotam desde el monte Gerizim. Bueno, eso fue lo que vimos la semana pasada, y como dije antes, con eso terminamos no solo el tomo 3, el capítulo 9, sino también el cuarto ciclo de degradación. Hoy nos toca comenzar, el tomo 2 terminamos. Hoy nos toca comenzar el tomo 3 de nuestro estudio, y con ello pues también iniciaremos el quinto ciclo de degradación. Primero que nada quiero hacer una recapitulación y una inducción de este tomo número 3 para refrescar su memoria. A lo largo de lo que hemos ya estudiado en los tomos 1 y 2, que abarcan los capítulos desde el 1 al 9, iniciamos con la añoranza del escritor sagrado, quien trata de elevar la teocracia como el elemento fundamental en la vida del pueblo de Israel. Recuerden, una añoranza es algo, es un recuerdo, es un deseo de que se vuelva a vivir lo que se vivió en un tiempo pasado. Eso es una añoranza, y eso es lo que el escritor sagrado estaba deseando en su escrito, y estaba recordando aquello que se había vivido. Bueno, después de eso viene la denuncia también de una práctica inmoral del pueblo de Dios, que se vuelve crónica, es decir, repetitiva, con el abandono constante del pacto para volverse en pos de la idolatría. En tercer lugar, vemos desfilar entonces libertador tras libertador, y no hay quien entienda. Vimos que iban en decadencia. Cada libertador era como menos calificado, como menos indicado para asumir el liderazgo del pueblo de Israel. Y cada uno de los que desfilaron hicieron lo que creyeron que podían hacer, lo que mejor pudieron. Por otro lado, resulta que al final cada uno decide hacer por sí mismo lo que quiere. Y en masa el pueblo han vuelto la espalda al Dios de sus padres. Esto es lo terrible que narra el libro de los Jueces. De manera que el paso de la teocracia a la monarquía transcurre de la añoranza a la denuncia. Y ahora de la denuncia cambiará a la advertencia de una autogestión
de dirección paralela al abandono de la teocracia. Es decir, dejo la dirección divina y voy a hacer las cosas totalmente por mi cuenta, como yo creo que deben ser, como yo creo o estoy seguro que van a salir mejor. En consecuencia, el tercer tomo, que abarcará los capítulos 10, versículo 1, hasta el 16, verso 31, lleva como título Autogestión de libertad, la teocracia olvidada, pero siempre presente. Repito el título del tomo. Autogestión de libertad, la teocracia olvidada, pero siempre presente. En otras palabras, ellos van a querer gobernarse a sí mismos. La teocracia, la dependencia divina, la dirección divina la quieren dejar olvidada, pero la dependencia divina, la teocracia, siempre estará presente, aunque de manera menos palpable, de manera más lejana. El mensaje final de esto podría simplificarse de la siguiente manera: yo puedo solo, aun si Dios no está conmigo. O como decían en mi pueblo, no necesito tecomates para nadar. Bueno, esas expresiones ya rayan en lo vulgar, ¿no? Pero esa es la idea, mis hermanos amados. En el YouTube, para los que ven los videos, quiero contarles que en el YouTube al principio aparece como le llamamos aquí con mis hijos una miniatura, pero en realidad es una portada del video. Antes de iniciar el video, eso es lo que cuando usted busca en el enlace, o usted busca en YouTube y busca Iglesia Busca a Dios, o busca bajo el título de este día, entonces le aparece esa portada, esa miniatura. Y en esa miniatura quiero contarles, hermanos, que el mensaje que acabo de estar diciendo es evidente. Aparece el trono de Dios, el sillón del trono de Dios tirado a un lado. En el lugar donde estaba el trono y donde estaba Dios, ese está ocupado por el hombre. Y el símbolo de la teocracia, que es una corona sobre una especie de nube, está ahí presente siempre, solo que más alejado en la imagen. Entonces, eso es lo que en resumen puedo decirles de cara al inicio de este tomo 3 y de cara al estudio de los capítulos que están por venir. Dicho lo anterior, mis amados hermanos, vamos a abordar el quinto ciclo de degradación, en el que intervienen dos personajes, Tola y Yair. Ahí en la Biblia está escrito, si lo leemos en español diría Jair, pero hemos oído que lo pronuncian como Yair. Entonces, Tola y Yair, capítulo 10, versículos del 1 al 5. Vamos a leer estos 5 versículos, después tal vez vamos a leer unos versículos por separado. Capítulo 10. Después de la muerte de Abimelech, la siguiente persona que rescató a Israel fue Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo. Era de la tribu de Isaacar, pero vivía en la ciudad de Samir, en la zona montañosa de Efraín. Fue juez de Israel durante 23 años. Cuando murió, lo enterraron en Samir. Después de la muerte de Tola, Jair de Galaad fue juez de Israel durante 22 años. Sus 30 hijos cabalgaban sobre 30 burros y eran dueños de 30 ciudades en la tierra de Galaad, que aún se llaman las ciudades de Jair. Cuando murió Jair, lo enterraron en Camón. Bueno, aquí está el pasaje en donde se nos habla de estos dos personajes. Aparecen dentro de la narrativa dos nuevos jueces, pero existe una idea subterránea en el escritor sagrado, así muy escondida. Subyace la idea que el caso viene desde la muerte de Gedeón. Ahí comienza la espiral de degradación que sufre el pueblo. Cuando hablamos entonces del quinto ciclo de degradación, no es que terminó el cuarto ciclo y ahí empezó como los ciclos anteriores. Recuerdan ustedes que decíamos,
el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Dios, le dio la espalda, se volvió a los ídolos de Baal, etc. No dice eso. Este ciclo, este quinto ciclo de degradación, está traslapado de alguna manera con el cuarto ciclo y comenzó allá donde murió Gedeón. Con la muerte de Gedeón, ustedes se dieron cuenta que todo empezó a venirse abajo, porque como era muy prolongado, entonces, o como es muy prolongado, aquí el escritor sagrado considera que no es necesario mencionar otra vez el inicio del ciclo de degradación, pero el pueblo de Israel ya venía sufriendo de eso desde la muerte de Gedeón o Jerobbaal, como le llamaron después. Debemos indicar entonces que en el caso de Abimelec, el hijo del rey, eso es lo que significa Abimelec, ¿se recuerdan? El opresor surgió de las mismas entrañas del pueblo, no como en ciclos anteriores que el opresor venía de otra nación, o era otra nación la opresora del pueblo de Israel. En este caso, surgió de las mismas entrañas del pueblo. Y lo más lamentable, ¿saben qué fue? Que nació o surgió de las propias entrañas del libertador de Gedeón, el libertador elegido. Recuerden que Abimelec era hijo de Gedeón. Entonces, Gedeón se ha convertido en el libertador, que en su pensamiento sería el rey que todos buscaban. De hecho, estoy tratando de que recordemos episodios anteriores. De hecho, el pueblo le había propuesto que reinara sobre ellos. Y él dijo, no puedo reinar sobre ustedes. Y él no aceptó el nombramiento de rey. Sin embargo, después comenzó a vivir como rey, porque empezó a tener varias mujeres y tuvo la módica cantidad de 70 hijos con diversas mujeres, incluyendo a Abimelec, que era hijo de una sierva en Siquem. Bueno, entonces ahí comienza aquello, ahí comienza a gestarse ese quinto ciclo de degradación. Entonces, en el pensamiento de Gedeón, en algún momento él dejó de ser teocrático también para buscar ser monárquico, porque recordarán que una de las cosas que dijimos fue que coqueteó con la monarquía. Tal vez no lo aceptó, pero coqueteó con la monarquía. Luego, su hijo Abimelec está convencido que él es el monarca deseado. Yo soy. Si no fue mi padre, yo soy. Ya han muerto mis hermanos, yo voy a ser. El otro huyó, el otro se fue, que era precisamente Jotam. Por lo tanto, vale la pena considerar a estos dos personajes que ahora nos menciona nuestro pasaje. En primer lugar, hablemos de Tola, versículos 1 y 2. Leemos nuevamente esos versos con calma, ya que son solo dos, para entender todo lo que dice de Tola. Capítulo 10. Después de la muerte de Abimelec, la siguiente persona que rescató a Israel fue Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo. Era de la tribu de Isacar, pero vivía en la ciudad de Samir, en la zona montañosa de Efraín. Fue juez de Israel durante 23 años. Cuando murió, lo enterraron en Samir. Notemos, amados hermanos, algunos detalles importantes en este corto trozo de lectura. Dice, después de Abimelec, se levantó para librar a Israel. ¿Librarlo de quién? ¿De quiénes? Si se supone que el opresor era Abimelec, y Abimelec ya estaba muerto. Entonces, lo que deberíamos entender aquí es que libró a Israel probablemente de pequeñas guerras internas que quedaron después de la muerte de Abimelec. Pequeños grupos que quedaron confrontados y estuvieron luchando. Probablemente ese fue el mérito de Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isacar, que se levantó. Pero es importante que ustedes noten esa expresión, se levantó, porque lo voy a mencionar un poquito más adelante. Pero vayamos primero al significado de Tola, el nombre Tola.
significa larva de gusano escarlata. Larva de gusano escarlata. Ya de suyo el nombre sugiere a Israel que su accionar sería insignificante, incompleto, pero lleno de sangre. Gusano escarlata. Una referencia a los muertos por Abimelec, sus propios hermanos, y en las guerras que vinieron después. Ahí murieron muchos también. Entonces por eso se dice que fue una larva de gusano, un accionar insignificante e incompleto, pero marcado con la sangre. Entonces, Tola se dice que era descendiente de Isaacar. Isaacar es una de las 12 tribus de Israel, uno de los 12 hijos de Jacob. Cuando nosotros vamos a Génesis 49, 14 y 15, la profecía, ahí hay una profecía que pronunció en el capítulo 49, que pronunció Jacob sobre sus hijos. De cada uno decía algo profético. Y de Isaacar dijo esto: Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno. Les repito para que capten la idea del mensaje. Asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno. El asno fuerte, en vez de estar trabajando, en vez de estar haciendo lo que correspondía a su fuerza, estaba recostado entre los apriscos, allá en los corrales donde se guardaban los rebaños. Y dice aún más, y vio que el descanso era bueno. Significa entonces que era perezoso. Tola era perezoso porque venía de Isaacar, por lo que no era el indicado, el llamado a liderar. Otro aspecto relevante es que en lugar de vivir en la tierra de su tribu Isaacar, dice aquí en el pasaje que estaba usurpando la posesión de otra tribu. ¿Qué tribu? La de Efraín. Estaba viviendo ahí en Samir de Efraín. Y Samir, por cierto, significa un lugar de espinos o punta afilada. Qué interesantes son a veces los nombres en cuanto a su significado. No siempre es relevante, pero muchas veces los significados nos dicen mucho. Samir significa un lugar de espinos o punta afilada. Eso implica que este juez Tola fue una persona espinosa para Israel. Es decir, no fue agradable. No fue una persona querida, sino que fue como una especie de opresor. Siendo un juez, actuaba de esa manera. Sin embargo, el pasaje nos indica que juzgó a Israel durante 23 años. Eso me suena a mí a que fue algo impuesto también, que no fue que el pueblo lo aclamara y que se reelija, que siga a Tola, no. Él se impuso durante 23 años. Esto es en cuanto a Tola, pero luego viene otro personaje llamado Yair, que aparece registrado el relato sobre él en los versículos del 3 al 5. Estamos en Jueces 10. Después de la muerte de Tola, Jair de Galaad fue juez de Israel durante 22 años. Sus 30 hijos cabalgaban sobre 30 burros y eran dueños de 30 ciudades en la tierra de Galaad, que aún se llaman las ciudades de Jair. Cuando murió Jair, lo enterraron en Camón. Bueno, ahora hablemos de Yair un poquito. Hablemos de lo que significa su nombre también. Y su nombre significa el que ilumina o simplemente iluminador. El que ilumina o iluminador. Se dice aquí que es galaadita, o sea, procedente de la región de Galaad, pero no se menciona a qué tribu pertenece, lo que implica que viene de en medio de lo riguroso
para ser severo con el pueblo. El escritor sagrado aparentemente quiso dejar claro de dónde procedía esa rigurosidad. Algunos escritores, algunos expertos en la materia teológica dicen que probablemente procedía de una familia adinerada, de una familia rica con muchas propiedades, porque las ciudades llevaban su nombre. Pero otros más acertados dicen que eso responde a la arrogancia que había en él. Era un hombre arrogante y como era arrogante, aquella rigurosidad fue lo que provocó su arrogancia, el hecho de ser tan imponente. Y la arrogancia que él tenía también la transmitió a sus hijos, que también era bastante pródigo el hombre en ese sentido, porque dice que tenía 30 hijos. Esos 30 hijos cabalgaban en 30 asnos y tenían 30 ciudades. ¿Qué significa esto? Así, en una lectura plana decimos 30 hijos y cada hijo tenía su propio asno. Esto es como que en los tiempos modernos dijéramos, tenía 30 hijos y cada hijo tenía su convertible, o tenía su Mercedes-Benz, o tenía su limusina. Cada hijo andaba en un asno y tenían 30 ciudades, lo cual nos da a entender que cada hijo vivía en una ciudad también. Cada hijo era como quien dice el potentado de una de esas ciudades. Y es llamativo el 30, 30, 30, ¿verdad, hermanos? Porque en la numerología es aquella que nos indica el significado de los números. En la numerología, el 30 evoca charlatanería, superficialidad o frivolidad. Entonces, estas características eran las que marcaban a Yair Galadita y que de alguna manera empezó a transmitirse hacia sus hijos, los 30 hijos que tenía. Tampoco era un juez tan indicado, tampoco era el mejor juez que pudiera aspirarse. Sin embargo, casi igual que Tola, él juzgó a Israel por 22 años. Y entonces si nosotros vemos ahora de manera conjunta estos dos hombres, entre los dos juzgaron a Israel durante 45 años. 45 años, hermanos amados. La edad de muchos de ustedes, o quizás el doble de la edad de algunos de ustedes. 45 años entre estos dos hombres. Pero es llamativo también que dice de ambos, tanto de Tola como de Yair, dice, se levantó. No dice que Dios los levantó. Ellos se levantaron solitos. Ellos se llamaron solitos. Ellos se autonombraron solitos. Aquí es importante notar entonces que este periodo era un periodo de degradación. Habían dictadores realmente más que jueces al frente del pueblo de Israel. Y por supuesto en todo ese tiempo un abandono total de la teocracia. Y por eso quiero que nos quedemos con esta reflexión final. No caigamos en el mismo error. Nosotros siempre debemos tener en cuenta a Dios. Nos metemos en problemas serios cuando nosotros dejamos de tener en cuenta a Dios. Cuando dejamos de buscar la dirección de Dios, entonces estamos empezando nuestro propio ciclo de degradación. Por eso, mis amados hermanos, espero que ustedes y yo tomemos en cuenta a Dios a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de iglesia y a todo nivel.
Padre bendito, en el nombre de Jesús, queremos agradecer una vez más por tu preciosa palabra. Gracias por las enseñanzas, por las reflexiones, por los estudios, Señor, que nos permites hacer. Oro para que bendigas a todos los enfermos que están viendo este video y aún a los que no lo están viendo, pero algún familiar suyo lo está haciendo. Pedimos que a través de ellos la bendición de la sanidad pueda llegar a todos los cuerpos, los hermanos y hermanas, de nuestros amigos también, y que bendigas con provisión todos los hogares y las familias representadas en esta teleaudiencia. Y oramos, Señor, para que bendigas a nuestra nación, a nuestros gobernantes, dale sabiduría a nuestras autoridades sanitarias, Señor, y en general que la población no bajemos la guardia en este fin de año, que no nos confiemos, Señor, y que mantengamos siempre las medidas de seguridad ante la pandemia del coronavirus COVID-19. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Jesús, sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy, de mi corazón. Jesús, sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy, de mi corazón. Jesús, sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy, de mi corazón. Jesús, sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy, de mi corazón, de mi corazón. Jesús, Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmesurable. Por lo demás, en mi oración ya mencioné las medidas preventivas a seguirnos manteniendo firmes en ello, mis hermanos. Que el Señor les bendiga y que tengan un descanso reparador. Feliz noche. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar un comentario, tu like y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de los siguientes videos que tendremos en nuestro canal, y tampoco olvides activar la campanita. Dios te bendiga. Esta fecha del año, las campanas están sonando, las calles están cambiando, de esperanzas se están llenando, todos están cantando, su amor celebrando. Cristo Jesús al mundo ha llegado. Es Jesús, es Jesús. Navidad es Jesús, la razón es Jesús. Navidad es Jesús, es Jesús. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Canciones de salvación
es Jesús. Navidad es Jesús, la razón.